Verso 1. Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Claramente, si Yahweh nos escogió de entre todas las naciones para darnos la Torá, y lo que la Torá revela, bueno, entre otro montón de cosas, es justicia, lo que es la ley, entonces no nos concierne a nosotros saber lo que es justo. Más ahora que tenemos la verdad, que es Yahushua HaMashiach, el justo. Entonces, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, una vez más, como los muchos y los pocos. Por eso se refiere a jefes cuando habla de Israel. Y menciona casa como refiriéndose al templo, cuerpo de Mashiach. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Ah, en la Kadosh. Sí, sí. 710 años. Sí. Ok, imagínense, 710, los días ahí que faltaban. Estos son 710 años antes de Mashiach y habla algunas cosas que se conectan perfecto con Mashiach y como estamos viendo también con la segunda venida. Entonces dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, similar a lo que vemos en Isaías y en Jeremías, que Yahweh dice que en el fin de los tiempos llamarían lo bueno malo y lo malo bueno. No solo llaman lo bueno malo y lo malo bueno, sino que aman lo malo, aborrecen lo bueno. Qué triste. Y era similar a lo que veíamos en el pasado, en el capítulo anterior, donde hablaba de los que piensan hacer mal y cuando despiertan lo hacen, lo llevan a cabo porque tienen el poder. Uno debería pensar en hacer cosas buenas. Lamentablemente hoy en día la mayoría de la gente piensa en qué otro mal puede hacer. ¿A quién le robo? O sea, y de muchas maneras, que quiero dejar claro, porque mucha gente tal vez me escuche y diga, ay sí, los ladrones, los asesinos. Pero no, estoy hablando de la mayoría de la gente. La mayoría de las cosas que piensan son simplemente egoístas. Y al ser egoístas, en la mayoría de los casos pueden afectar a una persona de afuera negativamente. Por ende, están pensando hacer mal. ¿Verdad? Como siempre les he dicho, a mí los negocios no me gustan por el hecho de que la vez pasada me preguntaron, ¿uno puede mentir cuando está haciendo un negocio? Y pues por supuesto que no. Pero entiendo que todos los que hacen negocios luchan con eso. ¿Por qué? Porque tienen que inflar el producto que están vendiendo y toda esa cuestión. A mí no me gusta por esa misma razón, porque tendría que ser completamente sincero y no me comprarían nada. Entonces, eh, la gente todo lo que tiene que ver con negocios muchas veces tiene que ver con robar y cosas así. La gente excusa y dice es que para mantenerse en el mercado, es que es para poder competir, es que es para esto y para lo otro. Obviamente no están confiando en Yahweh, están confiando en sus propias habilidades de engaño y de chorizo, como decimos en Costa Rica. Entonces, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitas su piel y su carne de sobre los huesos, no necesariamente a través de tortura, ¿verdad? Cuando un gobierno le quita la comida a su pueblo, le está quitando la carne, lo está dejando en puros huesos. Cuando un sacerdote enseña a un falso mesías, le está quitando la carne, lo está dejando en puros huesos. Con eso me refiero a que le está quitando la resurrección de los muertos, el cuerpo nuevo, la vestimenta eterna. Vosotros que aborrecéis lo bueno. Sorprendente, es que de verdad, aborrecer lo bueno. No es que nada más no lo siguen, no lo hacen, no, lo aborrecen. Vosotros que aborrecéis lo bueno, así como aborrecieron a Yahweh a través de Mashiach. Y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos. Y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Tristemente, y algo que había sido profetizado también, es que en estos tiempos finales se llegaría a practicar el canibalismo. Y es algo que va a llegar a suceder por hambre en algunos pueblos, en algunas naciones, eventualmente en el tercer sello. Pero hoy en día sucede en los círculos de más dinero, como estos que hablábamos del capítulo anterior, los más poderosos del mundo, ellos acostumbran comer carne humana y lo ven como un manjar. Y lo están tratando de meter a la sociedad como algo normal, poco a poco. En Estados Unidos ya se han dado varios
programas y cosas así donde hablan como que ser caníbal o comer carne humana no es nada del otro mundo, en muchas culturas es normal, que deberían tomarlo normal. La vez pasada un hombre que de hecho creo que fue, sí, se suicidó o se suicidó, entre comillas, porque también estaba yendo en contra del gobierno, entonces tal vez lo suicidaron. Eh, el hombre en uno de esos, porque él andaba por todas las naciones comiendo todo lo que le dieran, y en uno de esos casos comió cerebro humano en tele nacional o internacional, y hay que verlo como normal, ¿verdad? Y el hombre como diciendo, sí, vengan a probarlo. Sí, sí. Eh, entonces se está haciendo más y más normal. Ya hay series y películas donde ven el canibalismo como algo normal y hasta chistoso. En Netflix hay una que se llama Santa Clarita, creo que es. No la he visto, porque con solo ver los prólogos, exagerado, como detestan el mal, perdón, detestan el bien y aman el mal. Que sí, hacen una comedia donde la mujer principal se está comiendo todo el vecindario y lo ponen como chiste. Entonces se está viendo ya normal lo que les decía, la guerra psicológica. Ponen el canibalismo como algo normal. ¿Por qué? Porque hay gente de poder que come humanos, literalmente, y que obviamente no se van a comer a los suyos. Se comen a los que más odian. ¿Y quiénes más odian? Al pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Entonces por eso dice, se comen a mi pueblo. Tanto así, ¿se acuerdan el judío por el que de hecho a mí ¿Se acuerdan que me habían hecho como un blog ahí en YouTube por 5 meses, una cosa así? No podía hacer varias cosas por esos 5 meses. Por un video de un judío en el que el judío dice unas cosas y me echan a mí el problema. Yo simplemente subo el video donde en una entrevista un judío dice que ellos hacen sacrificios humanos, meten la carne humana en la comida, en la carne que venden a McDonald's y a otros lugares. Y yo lo que hice simplemente fue subir el video. Y me bloquearon y me quitaron el video y me dijeron que no puedo subir cosas así. Como si fuera yo el que estoy diciendo eso cuando es uno de ellos. Entonces, ellos mismos, como este caballero, bueno, caballero, el caballo, se llamaba Abraham Finkelstein. Por si lo quieren buscar, ya en mi página no está, me lo quitaron. Abraham Finkelstein. Él es un judío que admitió varias barbaridades que hacen los judíos falsos en el mundo. Y entre esos es comer humano y echarle humano a los gentiles para que se los coman también. Entonces dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Yahweh, y no os responderá. Va a llegar un momento donde ya no van a tener a quien clamar, y van a tener que clamar a nuestro Elohim. Y como Él es justo y misericordioso, a ellos que aman el mal no les va a responder. Entonces clamaréis a Yahweh y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Como los judíos dicen que el espíritu de profecía se fue desde 500 años antes, que me imagino que eso es a lo que te referís, desde que estaba el segundo templo y todo eso. Yo no estoy de acuerdo con eso porque Yahushua habló de que Juan el Bautista era el mayor de los profetas. Por ende el espíritu de profecía sí seguía, simplemente ellos ya no lo escuchaban por lo mal que estaban y los ciegos que estaban. Pero en el aspecto de llevándolo al tiempo de Mashiach, leyéndolo desde ahí, así como ahorita lo acabo de conectar con la apostasía, pues sí, en el tiempo de Mashiach se conectaría con una apostasía de 500, 400 años. En este caso 700, porque Miqueas habló 700 años antes. Algo que empezaría a pasar gradualmente a partir de Miqueas, Zacarías, Malaquías. Clamaréis a Yahweh y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Recuerden, ¿verdad?, que siempre que dice en aquel tiempo se refiere principalmente al fin de los tiempos. Dice, así ha dicho Yahweh acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. O sea, todos los profetas que no están aquí. Los profetas que quedaron en la escritura son los que hacían al pueblo hacer lo correcto. Los que decían la verdad. Pero habían cientos de profetas que enseñaban la mentira. A eso les habla Yahweh y al montón de falsos profetas que hay hoy en día. Así ha dicho Yahweh acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman Shalom cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él.
como el que veíamos ahora, el que pedía vino y le profetizaba. Entonces, un profeta que le traen comida y dice, Shalom, te va a ir bien en la vida, vaya, vaya, que Yahweh lo bendiga. Otro no le trae nada, te va a ir mal por agarrado. Qué molesto. Y lamentablemente esto es súper común hoy en día. No tan directo como lo acabo de hacer, claramente. Pero los pastores hacen separación en las iglesias. Tanto así que, como ya lo hemos hablado, hay iglesias donde dicen, ok, los que van a dar de $100 aquí, los que dan con tarjeta aquí, los que van a dar $1000 allá, los que traen propiedad aquí. Y ven mucho mejor a los que dan más. Cuando Yahushua supo y le dijo a los apóstoles, esta mujer que dio tan poquitito, dio más que aquel que dio un montón, porque espiritualmente vale más el poco con fe que el montón que le sobra solo para jugar de que es muy dador. Entonces, hoy en día, o sea, la vez pasada me encontré con una amistad, hace varios años ya, yo no sé cuánto tiempo, hace que 2 años tal vez, ya no sé. Me encontré con esta amistad que era mal portadillo y resulta que parecer estuvo en la cárcel y salió medio mejor, se suponía. Entonces me empieza a mencionar que se hizo cristiano y que está predicando y que está yendo aquí a predicar y allá a predicar y que lo están invitando aquí. Yo, qué bueno, qué bendición. Yo ya estoy por enseñarle al Padre y cuando me saca la tablet y me enseña y una foto de Jesús con una ovejita y yo, oh, va a estar difícil explicarle. Entonces yo donde trataba de decirle cosas, él seguía con sus cosas. O sea, yo trataba de decirle, uy, qué bendición, yo también. Y él, no, vieras, estoy yendo aquí. Entonces yo al final no le dije que yo estoy de pastor porque no quería escuchar lo que yo estaba haciendo. Él quería decirme lo que está haciendo. Y me empieza a comentar que fue a un lugar y que iba a ir a Guatemala y que se iba a ver con... Y me dice, ¿es que usted sabía que Cash Luna cobra $50,000 por presentar? Y es como diciéndome, eso es lo que yo quiero llegar a ese nivel, $50,000 por presentarse en un lugar. Y yo, imagínate, ¿verdad? Qué vacilón, lo que anda buscando en realidad. Y como lo estamos viendo aquí, usted se imagina que un pastor diga, sí, yo voy a hablar, pero me tiene que dar $50,000. Si no, no puedo llegar. Aquí está hablando profetas. Un profeta debe ser un portavoz. Eso quiere decir, debe hablar lo que Yahweh quiere que hable. Todo lo que Yahweh necesita que escuchemos, lo principal se encuentra... se encuentra en la escritura. ¿Verdad? Lo principal me refiero a que hay profetas... O sea, Yahweh puede hablar a través de un profeta algo para la persona que está en su corazón y demás. Pero lo que necesitamos escuchar todos como congregación está ya aquí. Entonces, un pastor en cierta forma, depende de lo que predique, está haciendo de profeta. Hoy en día, como sabemos, la gran mayoría no mueven un dedo, no mueven la boca si no se les está dando una ofrenda bastante gruesa. Es lamentable, pero así es. Entonces, dice aquí el verso, así ha dicho Yahweh acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman Shalom cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. ¿Verdad? Entonces ellos hacen acepción de personas y ajustan su supuesta profecía a lo que están recibiendo, por ende no es profecía. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Entonces todos esos profetas, porque triste, o sea, sorprendentemente la mayoría de ellos sí se consideran profetas. ¿Por qué? Porque reciben comida, les va bien, tienen éxito en la iglesia cristiana, ponen su foto por aquí, su foto por allá, lo invitan aquí, lo invitan allá. Entonces ellos dicen, de ahí claro, me está usando, ellos dicen que los está usando Dios y estoy de acuerdo. ¿Sí me explico? Entonces están siendo usados por Dios y no se dan cuenta de quién los está usando para engañar un montón de ovejas. Entonces, y verdad, para los que tal vez se conectan por primera vez o algo así, Dios viene de Zeus. Zeus es Satanás, por eso dije lo que dije. Los está guiando otra persona. Por eso dice aquí, por tanto de la profecía se os hará noche. Lucifer va a caer como el sol que cae en la tarde, cuando todo el mundo queda a oscuras, a menos de que tenga la luz de Yahweh, que es Mashiach. Entonces, en el fin de los tiempos, todos esos profetas falsos que piensan ser verdaderos, de repente no van a saber de qué están hablando y se van a ver en oscuridad, en peligro, porque siguieron la mentira. 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Lo que decía ahorita.
Y recuerden que el sol de este mundo, que cae todas las tardes, representa a Lucifer. Por eso Lucifer fue llamado Gilel ben Shahar, lumbrera, hijo de la mañana. Los profetas siguen a Lucifer, los profetas falsos claramente, siguen a Lucifer. Recuerdan que una vez que vino Yahushua, los profetas ahora son testigos, porque dan testimonio de Mashiach. Cuando Mashiach vino y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, Yahushua dijo, y está escrito en el libro de Tomás, por ejemplo, que con el cortarle la cabeza a Juan el Bautista fue cortada la cabeza de profecía. O sea, el ángel que estaba a cargo de la profecía en el mundo fue quitado de su cargo una vez que Juan el Bautista le quitaron la cabeza de sus hombros. Entonces, es curioso que estemos viendo aquí la conexión entre la profecía de estos falsos profetas con el sol, como Lucifer. Una vez que el sol cae, los profetas quedan en oscuras y no saben para dónde agarrar. Entonces dice, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los Nabim, los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Elohim. Va a llegar un momento donde ni poder inventar, porque ya no va a haber respuesta. Y dice aquí de Elohim, o sea, ni siquiera de los falsos poderosos, porque ya van a haber caído. Mas yo estoy lleno de poder de la Ruach de Yahweh, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Entonces aquí está el profeta Mica diciendo esto. Mica como Micael, ¿verdad? Viniendo como el buen pastor del capítulo anterior. Y dice, mas yo estoy lleno del poder de la Ruach. Como vemos en Isaías 11 que Yahweh pondría sobre el último diferentes poderes del Espíritu. Dice, y de juicio. Yahushua vino a traer misericordia, el último a traer juicio. Y de fuerza, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Dice, para denunciar a Jacob su rebelión. La apostasía es la rebelión. O sea, no para venir a decirles que bien, muy chiquitos, cómo están haciendo las cosas. No, para denunciar la rebelión. Y no les va a gustar, obviamente. Entonces, viniendo al mundo durante la apostasía, a fin de los tiempos, de esa misma apostasía, para revelar todo el error del pueblo. Y obviamente el pueblo no le va a gustar. En hebreo dice, y lleno, pero lleno, estoy yo del poder de la Ruach de Yahweh, y de juicio, y de Geburá, donde dice fuerza. Geburá, que recuerdan es una de las Sefirot. En los dos pilares del árbol de vida, uno empieza con sabiduría, el otro con entendimiento. Como lo estamos viendo ustedes, sería aquí sabiduría que entendimiento. Debajo de entendimiento está Geburá, que es la fuerza con la que se va a manifestar en el fin de los tiempos de Yahweh, como cuando dijo que se manifestaría como poderoso Gibor. Gibor es un término que se conecta con los gigantes, que eran una mezcla de hombre con ángel. Yahweh dice que se manifestará como Gibor porque va a ser a través de su malaj, Micael, convertido en hombre. No como un caído, pero sí como un malaj que se hizo hombre, por ende como un Gibor. Aquí está utilizando ese verbo, Geburá, de donde viene el Gibor como sustantivo. Entonces, mas yo estoy lleno del poder de la Ruach de Yahweh, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Verso 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Así como abominan el bien, abominan el juicio y pervierten todo el derecho. ¿Verdad? ¿Han visto la gente que estudia derecho? Estudia derecho para poder engañar a quien sea a través de la interpretación de la ley de X gobierno. Entonces andan salvando asesinos, andan sacando de la cárcel ladrones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque les pagan una buena cantidad. Entonces, por una buena cantidad defienden al impío, defienden al culpable. Y si es un muy buen abogado, muy bueno para torcer la ley, saca a cualquiera. Por eso tuercen el derecho cuando logran sacar al culpable y condenar al justo, al inocente. Que abomináis el juicio y pervertís el derecho.
Que edificáis a Sión con sangre. Que edificáis a Sión con sangre. Los que ahorita están construyendo Israel lo están haciendo con sangre. Por eso a cada rato hay guerra ahí, bombas, misiles, porque no todo el mundo está contento con que están construyendo. Entonces lo están construyendo con sangre de palestinos y de otro montón de naciones. Bueno, por si algo, los palestinos no son una, bueno, son una nación en el sentido de que vienen de los filisteos, pero esa tierra no les pertenece a ellos, simplemente la tuvieron por el hecho de que nosotros pecamos, ¿verdad? Entonces hasta que Yahweh quiera, volvemos a ella, no tenemos que matar a nadie para tomarla, ahorita al menos. Entonces, o sea, esos judíos, como los que menciona el hermano, están construyendo Jerusalén, Sión, con pura sangre. La gran ramera, que también tiene su mano en eso, como se dice en Apocalipsis 18, que toda la sangre de todos los que murieron en la tierra es culpa de ella. Aquí vemos que ella también tiene su porción, tanto así que como les había hablado la vez pasada, hay quienes interpretan que la gran ramera es Jerusalén, que como les he dicho, no estoy de acuerdo porque no es una porción geográfica, es un espíritu. Y sí es un espíritu que ha gobernado a través del Vaticano y que sí está construyendo Jerusalén para eventualmente con el falso Mesías gobernar desde ahí. Por eso dice que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Aún muchos ortodoxos que no creen en Mashiach, por algo que dice el Talmud, no están de acuerdo con el Estado sionista de hoy en día que controla Israel. No están de acuerdo porque en el mismo Talmud dice que eso no es legal espiritualmente, ese Estado de Israel. Fue el partido sionista, que no es israelita, es judío falso, quien lo estableció. Sus jefes juzgan por cohecho y sus kohanim enseñan por precio. Como les dije, una noticia que salió que me gustó mucho, decía, si el Mesías viene a Israel hoy, lo deportan. Si el Mesías viene a Israel hoy, lo meten preso y le echan una hablada por aquí y por allá para poder sacarlo del país y todos los rabinos estarían en contra de él, etcétera, etcétera. Y es una realidad. Entonces, bendito Yahweh que estamos leyendo eso, porque eso quiere decir que está cerca la manifestación. Ya todo está listo. Entonces dice aquí, sus jefes juzgan por cohecho, como decía ahora, ¿verdad? Soborno y todo cambia. Sus kohanim enseñan por precio. Como los fariseos que hacían largas oraciones con tal de que les siguieran dando comida en las casas en las que se metían. No les daban comida, se sacudían el polvo y maldecían. Dice, y se apoyan en Yahweh. Perdón, kohanim enseñan por precio y sus nabim adivinan por dinero. Todos tienen que ver con plata. Cohecho, precio, dinero. Todos se vendieron, desde el juez, kohanim y profeta. Vean, ahí dice el juez, como el testigo, como Moshe. ¿Se acuerdan que Yahweh dijo en Deuteronomio 19 que leímos acerca de las leyes del testimonio? Que cuando se levantan los testigos para dar testimonio, tienen que hacerlo como si estuvieran delante de Yahweh, cuando están delante de un juez. Entonces, la presencia de Yahweh estaba en las cortes, donde se hace justicia, y en el templo, donde se hace misericordia. Entonces, el templo representa a Mashiach, la corte al último. Mashiach es el sumo sacerdote, el Kohen Gadol. Entonces, interesante que aquí dice, sus jefes juzgan por cohecho, como los jueces por cohecho, en contraste con el testigo como Moshe, que lo va a hacer sin recibir nada a cambio, o sea, lo va a hacer por el Padre, simplemente por que es lo correcto. Sus kohanim enseñan por precio. Mashiach es el Kohen Hagadol, quien más bien pagó el precio de nuestros pecados con su sangre. Entonces, el último y el primero en el orden que aparece aquí, en vez de recibir, dan su sangre por sus ovejas. Los falsos más bien toman la sangre de todos los que dicen ayudar. Y por último dice, profetas adivinan por dinero. Por un lado, vean cómo la palabra adivina con profeta, porque los gentiles íbamos los adivinos. A Israel Yahweh dio profetas. Y también el hecho de que Eliyahu es un profeta, es el profeta del testigo como Moshe. Entonces aquí está mencionando sus jueces, kohanim, nabim, como si fueran los representantes negativos de el último, el primero y Eliyahu. Dice, y se apoyan en Yahweh, diciendo, no está Yahweh entre nosotros. Perdón, no está Yahweh entre nosotros. No vendrá mal sobre nosotros. Eso es lo que vemos hoy. Uno va y le predica a alguien, es que el nombre del Todopoderoso es Yahweh.
Ustedes están adorando a otro. Ellos dicen, ay no, ¿cómo se le ocurre? El poderoso está con nosotros. No, ve, yo saqué demonios, yo hice esto, yo hice lo otro. Vean el montón de sillas que tenemos, vean el estadio donde estamos predicando. ¿Cómo usted me va a decir que Él no está con nosotros? Igual que estos profetas falsos que estaban predicando y pensaban que Él estaba con ellos. Porque seguían a otro que los tiene engañados, cegados. Entonces, ellos, uno les enseña el nombre, la doctrina, la falsedad del cristianismo, y ellos dicen, no, eso no importa, eh, voy a seguir en la falsedad porque quiero mucho a esta gente, porque quiero mucho a una oveja, porque el pastor me cae muy bien, voy a seguir en esa iglesia sin importar que me estén enseñando mentira. Porque al final no están buscando la verdad, como siempre he dicho, están buscando un club, están buscando amigos de este mundo, están buscando a alguien que les diga cosas bonitas para sentirse bien en el corazón. Entonces ellos piensan que Yahweh está entre ellos, aunque no les importa su nombre. Ellos dicen, no, seguimos el mismo, es el mismo, Él está con nosotros. Siguen acá. Exacto, siguen a Gad y ellos piensan que es Yahweh. Por eso Yahweh en Isaías 65 les reclama y les dice, ustedes que dejaron a Yahweh y pusieron mesa para Gad. Pero la gente dice, Gad y Yahweh es lo mismo, Dios es lo mismo. No, no es lo mismo. Lo dice la escritura, no yo. Pero la gente dice que soy yo. Y no quieren ir a leer. Qué molesto. No está Yahweh entre nosotros. No vendrá mal sobre nosotros. Ellos dicen, no nos va a pasar nada. Podemos hacer lo que nos da la gana. Podemos seguir en esto. No nos va a pasar nada. Hablando, o sea, yo cuando empecé a salir del cristianismo para entrar, bueno, salir del cristianismo para entrar a la verdad, básicamente, o básicamente al conocer el nombre y estar siendo inmerso en el mismo y por ende en el conocimiento de, empecé automáticamente a salirme del cristianismo. Sin embargo, me invitaban o me llevaban a lugares donde se daban cosas cristianas y en muchos casos donde llegaban profetas. Algo curioso, hace muchos años, hubo un tiempo, el 2007, tal vez el 2008, fue muy curioso para mí porque conocí muchos profetas. Lo estoy diciendo entre comillas para los que tal vez no me estén viendo. Eh, pero lo curioso de conocerlos era que viera cómo me hablaban. Todo lado que iba me hablaba alguien y me hablaba un ratote. Un día una señora me habló como 3 horas. Así, pero... Y no me conocía, nada más me vio y me dice, usted es así, así, así. Y empezó a hablar como 3 horas. Al otro día llegó otro y me habló como 1 hora. Al otro día llegó... Viera, fue sorprendente ese año 2007. El padre me confirmó muchas cosas a través de ellos, sin lugar a dudas, porque estaban pasando muchas cosas en mi vida, que eso fue interesante para mí. Pero que a través de ya 12 años después, me he dado cuenta que fueron usados por Yahweh, pero no necesariamente eran siervos de Yahweh, o sabían lo que estaban haciendo. Me he dado cuenta de eso por muchas cosas, porque muchas cosas que dijeron no se dieron, o no se han dado. Pero, bueno, es que no sé cómo decirles, porque les tendría que explicar muchas cosas. El punto es que me di cuenta que muchos de ellos simplemente eran pastores o profetas de Dios, a quienes Yahweh utilizó para ayudarme eventualmente, pero no quiere decir que ellos hayan sido siervos completamente de él. Espero que quede claro eso. Digo eso porque había uno en particular que me habló bastante, de hecho varias veces, porque era de otro país, vino a este país como un par de veces, 3 veces, una cosa así, me habló las 3 veces que vino, cosas interesantes. Yo a él le hablé del nombre. Él dijo que sí, estaba de acuerdo con el nombre. Cuando me veía a mí me hablaba con el nombre o con títulos. Pero cuando yo predicaba a las iglesias donde lo invitaban, Jesús y Jehová y todo lo mismo. Entonces yo decía, ay, pero este hombre qué. Y entre más o entre menos lo veía, más se alejaba de la verdad y del nombre y continuaba en la falsedad. Curiosamente lo invitaron un día ahí a Guatemala con el Cash Luna que mencioné ahora. La misma pelota. Y él súper orgulloso, pobrecito. Tal vez viene de una... Bueno, él decía, venir de un lugar muy humilde. Y es común que en lugares humildes o pobres, la educación no sea la mejor y por ende la gente crezca con una mentalidad pobre, no solo por su estado económico. Entonces, cuando llegan a salir de eso, los deja ciegos, lamentablemente, esa vida.
Entonces creo yo que al Yahweh sacarlo de eso donde él vivió, él dijo, ya la hice. Esto quiere decir que este es el Todopoderoso, porque vean dónde estoy ahorita, y estoy con buena ropa, y estoy viajando en avión y todas esas cosas. Lastimosamente. Digo todo eso porque a esas personas que recibían el nombre decían que sí, estaban de acuerdo, que sí, era correcto, pero después iban a hablar con un montón de ovejas y les enseñaban la mentira otra vez. Quiere decir que entonces no lo entendían. Y que tenían esta mentalidad de no nos va a pasar nada porque Él está con nosotros. ¿Quién dice? Porque anda en avión. Porque está haciendo $5,000 por hablarle a 5,000 personas. Eso no quiere decir que Yahweh está. Tristemente así lo piensan ellos. Tengo plata, está conmigo. La gente me ve como que soy algo superior, Él está conmigo. No necesariamente. Y tras de eso dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Por eso Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. No tienen conocimiento de lo que va a pasar. Entonces dicen, nada nos va a pasar. Por eso en inglés dicen que la ignorancia es felicidad. El no saber qué es lo que va a pasar lo mantiene feliz. Hasta que llega el golpe. Claramente. Y así es como están ellos. No está Yahweh con nosotros. No vendrá mal sobre nosotros. Lo afirman. Como si fueran profetas y supieran lo que viene. Por eso predican esos falsos profetas en esos púlpitos. Nada va a pasar, todo va a estar bien. Y decía, y usted va a tener un hijo, y usted esto, y usted el otro. Volvía al otro año y repetía lo mismo con otras personas, y habían personas que ya ni venían porque sabían que les habían mentido, porque había pasado todo el año y no había pasado lo que había dicho que iba a pasar en meses. ¿Sí me explico? Y dentro de 3 meses vas a tener la casa pagada, y el pobre ahí todo endeudado 3 años. Dice el verso 12. Por tanto, de hecho, y algo más que les iba a mencionar de ese en particular, que yo le decía el nombre y cuando salía a la iglesia cristiana le hablaba a todos en nombre falso. Y cuando se refería a mí o al grupo, porque hubo un día que fuimos varios de la congregación, cuando se refería a nosotros, decía el nombre de Yahweh. Entonces nosotros decíamos, vea, aquí el Padre nos está hablando directo, por eso es el nombre. Pero decíamos, ¿pero qué es eso? A todo el mundo le habla con otro nombre. O sea, fue muy extraño el ver eso porque veíamos la falsedad que hay en el cristianismo así y la gente no se daba cuenta. La gente no le parecía extraño, o tal vez sí, pero no hablaban, no sé. Como si la gente fuera tonta. Si uno les dice, el nombre no es este, a partir de ahora voy a usar el correcto, vámonos. Así de simple. ¿Usted cree que la gente va a estar, uy, ¿qué está hablando? ¿Quién es ese? ¿Qué dijo que era? Por favor. Pero al predicar así, están básicamente diciendo, la gente no es capaz de soportar. No tiene entendimiento. Y qué triste tener un pastor que piensa que uno es tonto. Se trata de enseñarles. Pero no les enseñan porque piensan que no van a poder aprender. Entonces, es porque usted no es un buen maestro. Porque el maestro tiene que ser apto para enseñar, como dice la escritura. Si los pastores hoy en día no quieren enseñar, entonces no son maestros. Lo único que están haciendo son falsos pastores porque los están guiando a un precipicio. Un día yo me soñé, yo les había comentado, un día tuve un sueño en el que yo llegaba como a un museo, pero era un museo muy sorprendente porque las obras de arte estaban vivas. Y era como si fuera el segundo cielo porque tras de eso tuve que subir unas escaleras. Y digo eso porque me encontré con Lucifer. Yo sabía que era Lucifer porque era el actor de la serie Lucifer. Entonces era Lucifer. Y cuando me senté en la mesa, él estaba hablando a alguien, yo me senté y me empezó a hablar a mí. Y lo que me empezó a hablar a mí se cambiaba de forma entre Lucifer y ese caballero que les mencioné, profeta, que yo le di el nombre y que no. Entonces vieran qué curioso porque se cambiaba entre la cara de él y la del otro, como si fueran la misma persona. Y obviamente no estoy diciendo que esta persona, este profeta, era Lucifer, sino que estaba siendo usado por. Y aún así, Yahweh lo utilizó porque es un ángel para hablarme de alguna manera, porque en ese sueño me dijo algo que estoy esperando. Veremos el otro año si se cumple. Fue poco a poco, ir conociéndolo poco a poco y obviamente sabiendo que Yahweh es el que se encarga de absolutamente todo y que nos puede hablar aún a través del enemigo. Y es que sí, empezando, ese primer año que les mencioné fue muy extraño como todo profeta que yo conocía me hablaba. Ratote. Y yo iba, bueno, ese mismo paseo fui a una iglesia de mujeres, solo porque estaba esperando una señora para llevármela a la casa. O sea, yo andaba manejándole. Y estaba yo esperando ahí, y la señora que estaba profetizando, y usted venga para acá. Y yo, pero... Y en una pinta era yo así camiseta y todo yo.
Y me empezó a hablar cosas que en cierta forma fueron muy poderosas. Me habló de la música, ella no me conocía, me habló de que yo iba a hacer música, un montón de cosas. O sea, son cosas que ahí uno decía, "Ay, sí, que hay algo raro, ¿cómo sabe esta mujer eso?" Como les digo, Yahweh sí me habló en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo yo veía que el enemigo estaba en eso, tratando de, no sé, espero se me entienda. Pero bueno, vuelvo al capítulo y dice el verso 12. Sus jefes, no, 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo. Como está ahorita, en el sentido de que donde dicen que está el templo no es donde está, o donde debería estar el templo no es donde debería. Hay partes que eran del templo que están despedazadas o que son simplemente campo porque ya ni saben dónde era, o que están construidas casas y cosas así. También el hecho que está diciendo esto de ser arada como campo es el hecho de que Sión, por los pecados de los líderes, va a tener que ser destruido como si fuera un campo que se ara para poder sembrar la semilla. Similar a lo que aparece en Apocalipsis 11, que por 42 meses se les va a permitir pisotear el lugar apartado. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Como les digo, esto se dio después del año 70, literalmente como aparece aquí. O sea, después de Mashiach, 40 años después destruyeron el templo y había partes donde quedaron como un bosque. Y después de todo lo que han construido, hay partes que todavía están destruidas, como un pequeño desierto, o que han construido cosas que no tienen nada que ver con el templo. Vuelvo y repito, lugares que están vendiendo ídolos, cosas así. Entonces va a volver a suceder en estos tiempos finales. De hecho, hace poco, no sé si vieron una noticia de que vieron unos zorros jugar en el monte del templo, en el monte Sión. Y estaban como locos porque eso es una profecía de que ya viene Mashiach. Por diferentes cosas, de hecho, de la escritura se menciona, Yahweh dijo que por el lugar purísimo jugarían las zorras. Y eso era una señal de que vendría ya el fin. Y se dio hace unos días, literalmente jugando las zorras ahí. Hay una historia en el Talmud, que yo ya la he mencionado por acá, de un día que sucedió algo similar y vieron zorras jugando ahí. Dos rabinos empezaron a llorar y uno de ellos empezó a reírse. Entonces los dos que estaban llorando le dicen, ¿pero usted por qué se ríe? No, que hay zorras jugando en el templo. Entonces él le dijo, dice, me río porque para que esto pasara, primero tenía que pasar la destrucción del templo. Hay dos profecías, una de destrucción del templo y después otra de zorras jugando ahí. El hecho de ver zorras jugando es una muestra de que ya viene Mashiach. Entonces, en vez de estar llorando porque hay zorras, alégrense de que la profecía dice que cuando hayan zorras, viene Mashiach. ¿Sí me explico? Entonces, dependiendo de la negatividad de algunos, enfocándose solo en lo malo, de que el templo estaba destruido, sin tomar en cuenta otra profecía para la cual era necesario que fuese destruido, porque iban a haber zorras. Y después hay otra profecía que dice, pero aún así van a bailar las vírgenes y los ancianos van a estar gozosos en esa tierra eventualmente, muy pronto. El hecho de que hayan visto zorras jugando ahí hace días es una confirmación de los tiempos en los que nos encontramos. Para ellos, de que van a construir el tercer templo. Para nosotros, de que los 144,000 van a empezar a ser reunidos. Entonces, por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque.